Buenas tardes, de nuevo con ustedes. En esta oportunidad quiero meditar juntamente con ustedes en una declaración que hiciese el apóstol San Pablo, cuando Pablo dijo que el verbo es antes de todas las cosas. Es decir, Dios es antes de todas las cosas. Es decir, Dios existe antes de la creación, antes del universo. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol? ¿Qué nos está queriendo decir? Que antes del universo, que antes de las cosas creadas, de este sistema, de las constelaciones, de las galaxias, del espacio sideral, antes de los mares, de las aguas, de la tierra, antes de los animales, antes del ser humano, solo había Dios. Solo Dios. Por eso que Él es la fuente, el origen, la causa de todo. Ahora, ¿cómo quisiera explicarte para hacértelo claro la conexión que existe entre Dios y el universo una vez que éste viene a existencia? Bueno, mi país, Venezuela, es un país petrolero. Venezuela disfruta o tiene el privilegio de ser uno de los países con la mayor reserva de petróleo. Cuando yo pienso en petróleo, que es donde quiero ir, yo pienso también en gasoil, en gasolina, en querosén, en citronela y una gama de derivados que el petróleo origina o produce como tal. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que cuando yo hablo de gasolina, vamos a hablar del combustible gasolina, que es conocido a nivel mundial, estamos hablando de petróleo, que es su materia prima. Cuando hablamos de gasoil, estamos hablando de petróleo, porque es su materia prima. Igual el querosén, igual la citronela, igual el plástico, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con el universo. Cuando hablamos del universo, estamos hablando de Dios, porque Dios es su plenitud. Por eso es que Pablo habla con mucha claridad, quizás no entendido en una tercera o cuarta dimensión. Digamos, la tercera dimensión fue la ley, porque la ley solo contuvo la sombra de los bienes venideros. Entonces era un tanto más que difícil, para no decir imposible, entender esta conexión. Cuando vamos a la gracia, en la gracia se origina un anticipo, un adelanto de este entendimiento y ya por lo menos hay un vislumbre. Pero cuando todo es consumado, cuando se cumplen todos los proféticos contenidos en las escrituras, todo lo que estaba señalado o indicaba que había de cumplirse en Cristo, y Cristo puntualmente aparece en el escenario humano, le da cumplimiento cabal, total y absoluto a la profecía, a los salmos, a los profetas, a los pactos. Entonces es cuando comienza un nuevo despertar o un despertar en una conciencia superior a la que se dio en gracia y a la que se dio en el antiguo pacto. Ahora, en este tiempo, en nuestro tiempo, en la actualidad, vivimos un despertar extraordinario a nivel mundial. Un despertar que está cruzando los 5 continentes del planeta y es un despertar divino, es un despertar a esta conciencia. ¿A cuál conciencia me estoy refiriendo? A la conciencia plenitud, a la conciencia de entender que el universo todo, cada galaxia,
Cada sistema solar, cada estrella, cada planeta, cada componente del universo, incluso todos los seres vivientes, todos los que hacemos vida en el universo, acá en el planeta, todos somos Dios porque derivamos de Él. Todo lo que tú tocas, todo lo que tú ves, todo lo que visualizas, hueles, gustas, es Dios. Porque Dios de Él, de su esencia, de su sustancia, dio origen a toda la existencia, esto es el universo, y Él mismo se constituyó en su fuente de manutención y de existencia. Entonces, de la manera como nosotros podemos decir y afirmar que del petróleo salen muchos derivados y cada uno de estos derivados son componentes del petróleo, de igual forma podemos decir también, porque aplica el ejemplo, que todo el universo, con toda su configuración, con toda su constitución, es Dios. ¿Por qué? Porque se deriva de Dios. Es Dios en plenitud. Todo, las piedras, los objetos, cosas, todo, repito, en la existencia, en el universo, es plenitud de Dios, porque de Dios se derivó, porque Dios es plenitud en cada cosa que de Él se derivó y